Hola a todos, seguidores de las cautivadoras historias de Reddit escrito, bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión, veremos a un OP que siente que después de que su esposa da a luz a su primer hijo, ésta se vuelve muy sobreprotectora con él, no dejando que nadie se le acerque y ocasionando una gran pelea solo porque una noche OP dejó dormir un poco más a su esposa mientras él cuidaba a su hijo, pero la razón de este cambio impactará a OP. Sin más preámbulos, comenzamos. Mi esposa es tan sobreprotectora con nuestros hijos que está desmoronando nuestro matrimonio. Mi esposa, vamos a llamarla Laura, y yo hemos estado juntos durante 14 años y casados durante 9. Estuvimos juntos desde la secundaria y tuvimos nuestras primeras experiencias en todo. Por suerte, logramos superar las probabilidades de que los novios de secundaria se separen y nos casamos a los 20 años. Me inscribí en la universidad mientras ella trabajaba a tiempo parcial para apoyar nuestros gastos. Estábamos agradecidos ya que mis padres pagaron mi universidad y los padres de ella nos ayudaron a alquilar un apartamento, por lo que no teníamos demasiadas deudas ni otras obligaciones financieras. Tuvimos una pequeña boda mientras yo estaba en la universidad, solo con la familia inmediata. A los pocos meses de nuestra boda, nos dimos cuenta de que ella estaba embarazada. No hace falta decir que no estábamos emocionados. Nuestro plan inicial era que yo terminara la universidad y consiguiera un trabajo para que ella pudiera volver a estudiar y obtener su título antes de planificar una familia. Antes de que todos me griten, no estábamos siendo descuidados. Usábamos protección. Ella estaba tomando anticonceptivos y yo también usaba condones de vez en cuando por mayor seguridad. Nuestra niña era una fuerza imparable y ningún anticonceptivo iba a impedir que viniera al mundo y nos pusiera en aprietos. Laura no estaba tan feliz durante los primeros meses de su embarazo. Mencioné la palabra a una vez, si ella quería, y le dije que la apoyaría completamente de cualquier manera. Ella me cerró de inmediato diciendo que eso no era una opción, ella proviene de una familia bastante religiosa. Ni siquiera tuvimos relaciones sexuales hasta 2 años después de empezar nuestra relación. Solo nos permitieron mudarnos juntos porque le propuse matrimonio y la hice mi prometida. Alrededor del 4.º mes, descubrimos el género y vi cómo mi esposa se iba acostumbrando lentamente a la idea de tener un ser humano real dentro de ella y, casi a las 18 semanas, sintió el primer movimiento del bebé dentro de su estómago. Ahora que lo pienso, fue un cambio instantáneo. Aunque no me di cuenta entonces, mirando hacia atrás, todo estaba allí desde su primer embarazo. Antes de recibir la noticia del embarazo, había solicitado un curso de contabilidad y había sido admitida, yo ya había encontrado un trabajo para entonces. Incluso había comenzado sus clases y continuó asistiendo a ellas aunque estaba embarazada. Noté su reticencia por primera vez alrededor de la semana 30, cuando comenzó a tomar algunas licencias por enfermedad, aunque no estaba enferma. La confronté al respecto y ella se derrumbó diciendo que no quería asistir a la universidad mientras estaba embarazada porque su estómago estaba creciendo y todos se daban cuenta de que estaba realmente embarazada. Al principio, pensé que se sentía avergonzada de estar embarazada frente a sus compañeros de clase a una edad relativamente joven. Pero al hablar más con ella, me di cuenta de que no estaba avergonzada. Más bien, tenía miedo de que alguien intentara hacerle daño. Estaba aterrorizada de caerse por las escaleras, resbalarse, comer algo que no debía, beber alcohol accidentalmente, etc. Yo estaba confundido y, como cualquier otra persona, pensé que sus miedos eran demasiado irracionales. ¿Por qué alguien querría lastimar a propósito a una mujer embarazada? Le pregunté si sentía que alguien la estaba amenazando y simplemente negó con la cabeza. Me suplicó que le permitiera dejar la universidad hasta que el bebé fuera lo suficientemente grande como para ir a la guardería o estar con una niñera. Me prometió que continuaría con sus estudios después. Un par de meses más tarde, da a luz a nuestra hermosa niña. Me enamoré de ella instantáneamente, y mi esposa también. Durante los meses restantes de su embarazo, mi esposa rara vez salía y solo para las citas con el médico. Llamé a su madre y le pedí que estuviera con mi esposa un tiempo para que no estuviera sola todo el día. A mi esposa no le gustó mucho la idea, pero le agradaba no tener que hacer trabajos pesados en la casa ya que su madre la ayudaría. Después del parto, las cosas empeoraron. Mi esposa no dejó que nadie la ayudara con el bebé. Como mi esposa y yo somos los mayores de nuestras familias, nuestra pequeña es la primera nieta de ambos lados. Todos estaban tan emocionados de conocerla, pero mi esposa estaba tan reacia y abrumada con cualquiera que sostuviera a nuestra hija que empezó a molestar a todos. Pronto todos empezaron a hablar a sus espaldas. Hice lo mejor que pude para defenderla y pedí a todos nuestros parientes que nos dieran espacio, ya que era una madre primeriza y necesitaba su espacio. Laura no dejó que nadie la ayudara con nuestra hija. Apenas me dejaba cuidar de nuestra propia hija. Estaba sobrecargada de trabajo y sin dormir,
Pero aún así no dejaba que nadie la ayudara con nuestro bebé, ni siquiera yo. Una vez, se quedó dormida durante casi 6 horas después de no haber dormido en días. No la desperté porque quería que durmiera bien y cuidé de nuestro bebé yo mismo. Le di el biberón de leche que Laura había sacado y le cambié los pañales, etc. Cuando Laura se despertó, todo se descontroló y comenzó a tener una crisis nerviosa, llamándome una persona terrible por básicamente dejarla dormir y llamándose a sí misma una madre horrible por no estar despierta para cuidar a nuestro hijo. En este punto, incluso yo estaba abrumado y frustrado. Puse a nuestra hija en la cama y cerré la puerta antes de sentarla y tener una larga charla con ella. Comenzó a llorar explicando que tenía miedo de que algo le sucediera a nuestra hija si ella no estaba allí para cuidarla. Había leído sobre condiciones en las que los bebés fallecen repentinamente o mientras están al cuidado de alguien más que no es la madre. No entendía si esto era normal o no. En ese momento, lo descarté como una madre preocupada por su bebé. He oído hablar de madres primerizas que tienen sus hormonas por todas partes. Le dije que entendía que no quería a otra persona cerca de nuestro hijo, pero que no tenía derecho a mantenerme alejado. Le expliqué que éramos un equipo y que criaríamos a nuestro bebé juntos, no solo ella sola. Desde ese día, aflojó un poco y me dio suficiente espacio para cuidar de nuestro bebé y que ella pudiera dormir bien. A medida que nuestra hija crecía, traté de convencerla de que volviera a la universidad y que podríamos enviar a nuestra hija a la guardería o pedir a uno de los abuelos que la cuidara mientras ella estuviera en la universidad. Ella rápidamente rechazó la idea diciendo que nuestra hija era una niña pequeña y que ahora era un momento muy importante para ella, ya que comenzaría a retener recuerdos. Dijo que de ninguna manera dejaría que su hija se encariñara con otra persona, ya que era su responsabilidad criar al bebé y no de nadie más. Hice todo lo posible para convencerla de que su educación era importante. Le dije que si algún día, Dios no lo quiera, me sucediera algo, necesitaría un título para conseguir un buen trabajo y poder cuidar de nuestra hija y de ella misma o, de lo contrario, tendría dificultades para llegar a fin de mes. Esto pareció convencerla y finalmente aceptó estudiar, pero solo un curso en línea que pudiera hacer desde casa. Solo tenía que presentar un examen en un centro de prueba según los requisitos. Cuando nuestra hija cumplió 3 años, nos enteramos de que mi esposa estaba embarazada nuevamente. Aún usábamos protección, así que me confundí sobre cómo sucedió esto. Le pregunté al respecto y admitió que a veces se olvidaba de tomar sus píldoras a tiempo. Quería enojarme con ella, pero me parecía mal poner toda la culpa sobre ella porque la responsabilidad de la anticoncepción no debía recaer solo en ella y yo tampoco estaba siendo muy cuidadoso. Dado que tenía un trabajo estable y bien remunerado, el dinero no era un gran problema. Como nuestros padres nos habían ayudado al principio, pudimos ahorrar un poco a lo largo de los años sin grandes préstamos estudiantiles. Fue lo mismo de nuevo con el bebé número 2. No salía mucho de la casa. Las únicas personas que realmente permitía estar cerca de ella eran yo y su madre. A veces también su hermana. Raramente salía de la casa excepto para lo que necesitara nuestro hijo, para citas médicas o si tenía algún examen que necesitaba tomar. Intenté hablar con ella sobre el tema nuevamente, pero nunca estaba interesada en abordar el problema de ser tan posesiva. El bebé nació y allí estaba ella otra vez, sin dejar que nadie más que yo o, muy rara vez, incluso su madre estuviera cerca de ella y los niños. Recuerdo haber visto ojeras bajo sus ojos y decirle que no había necesidad de que cargara con tanto peso sola. Que podía dejarme asumir al menos una cuarta parte cuando estuviera en casa. Ella seguía diciendo que no le gustaba la forma en que otros manejaban las cosas, etc. Incluso nuestra vida sexual sufrió un gran impacto después de nuestro segundo bebé porque mi esposa estaba exhausta y abatida cuando volvía a la cama. A veces, incluso ponía a los niños a dormir entre nosotros porque se sentía horrible haciéndolos dormir solos en otra habitación. Dejó de hacerlo una vez que vio un artículo sobre un bebé que murió por dormir en la misma cama con sus padres, después de lo cual me dio una gran charla para asegurarse de que nunca hiciera eso. De todos modos, literalmente no tenía ninguna intención. En ese momento estaba desesperado, pero con el tiempo aprendí a ceder y dejar que ella manejara a los niños a su manera. Todo lo que hacía, de todos modos, era por la seguridad de nuestros hijos, así que supuse que no podía ser tan malo. Nuestros hijos crecieron y me aseguré de usar protección siempre mientras teníamos relaciones sexuales, para su disgusto. Pero en ese momento, no me importaba. Laura se había calmado un poco desde que los niños crecieron y de ninguna manera quería que volviera a ser como antes con un nuevo bebé. Laura seguía muy involucrada y excesivamente cautelosa con nuestros hijos. Encontró trabajo cerca de nuestra casa una vez que nuestro hijo menor tenía edad suficiente para ir al preescolar. Los dejaba a ambos en la escuela antes de ir a trabajar y los recogía antes de regresar a casa.
Tenemos autobuses escolares en nuestra ruta, pero cada vez que lo menciono, ella saca a relucir las estadísticas de accidentes de autobús escolar y acoso, diciendo que no es una buena idea. Nuestra hija mayor tiene una mejor amiga y nos pidió que la dejáramos pasar la noche en la casa de su amiga, y mi esposa casi explota ante la solicitud. Mi hija lloró toda la noche y tuve que abrazarla para consolarla y prometerle muchos libros, le encanta leer, para que dejara de llorar. Tuve que convencer a los padres de su mejor amiga para que la pijamada fuera en nuestra casa en su lugar. Nuestro hijo menor tiene 5 años ahora y mi esposa está embarazada nuevamente con nuestro tercer hijo. Una noche me convenció, no entraré en demasiados detalles sobre cómo me sedujo, pero si eres un hombre leyendo esto, sabrás lo tentador que es cuando te susurran al oído y te dicen que termines adentro. Dado que mi esposa se había calmado relativamente desde antes, pensé que tal vez, a medida que envejecíamos, se había vuelto un poco más fácil consigo misma y con los niños. Todo esto era solo un trasfondo importante. Lo que realmente ocurrió fue algo que sucedió hace una semana. Mientras jugaba un deporte en la escuela la semana pasada, un niño pequeño en la clase de mi hija accidentalmente pateó una pelota en dirección a nuestra hija y le golpeó la cabeza. Los maestros rápidamente la llevaron al hospital y tuvo que recibir puntos. Es seguro decir que mi esposa se volvió loca. Se puso histérica y comenzó a llorar. Nuestra hija está bien y los puntos sanarán en poco tiempo, pero mi esposa no lo está tomando bien. Cuando los padres del niño nos visitaron para disculparse formalmente con su hijo, un niño de 8 años que parecía aterrorizado, mi esposa se volvió loca de enojo con los padres. Comenzó a amenazar con demandarlos por daños y obtener órdenes de restricción. No tengo idea de dónde salió toda esa idea. Los padres estaban conmocionados. Rápidamente me disculpé con ellos y los envié de regreso. Mi esposa siguió divagando sobre demandarlos. Luego habló sobre sacar a los niños de la escuela para educarlos en casa. Según ella, esa es la opción más segura, además de todos los tiroteos escolares que ha estado escuchando en todo el país. Seguía hablando de cómo la escuela era innecesaria y peligrosa. Después de eso, hice algo de lo que no estoy orgulloso. Le grité. Estaba tan enojado, frustrado y molesto. Años de frustración reprimida simplemente salieron de mí. Creo que por un momento olvidé que ella estaba embarazada de mi bebé. Ella me miró con ojos llorosos antes de levantarse y alejarse. Veamos algunos comentarios relevantes. Redditor. Deberías haber resuelto esto antes de tener un segundo hijo, y mucho menos un tercero. Tu esposa necesita desesperadamente terapia y destruirá la capacidad de tus hijos para funcionar en el mundo real. No soy muy fanático de los ultimátums, pero tu esposa está desquiciada. OP responde. Lo último de lo que tendría que preocuparme con mi esposa y nuestros hijos es que ella los lastime físicamente. Ella entra en pánico cuando se lastiman la rodilla al caer al suelo. Es demasiado sensible incluso para verlos vacunarse porque no soporta ver las agujas punzándolos. No me preocupa que ella los lastime físicamente, me preocupa más que probablemente agote mentalmente a nuestros hijos. Redditor. No es un gran salto pasar de madre paranoica sobreprotectora que drena emocionalmente la vida de sus propios hijos a mi madre paranoica sobreprotectora me golpeó porque fui en contra de sus deseos llenos de ansiedad loca. Y no parece que te preocupe demasiado que ella sea una carga mental para tus propios hijos considerando que te sedujo para tener un tercer hijo después de que se calmó un poco. En serio, deberías haber explorado opciones cuando ella estaba embarazada del primero. ¿Tu mayor tiene qué, 5 años ahora? Ella va a recordar esto, incluso si no recuerda todo, va a recordar el miedo que sentía hacia su propia madre, suponiendo que estas discusiones a gritos ocurran a menudo, que es lo que supongo. OP responde. Ya estoy buscando que empiece terapia. Como dije, no fue mi momento de mayor orgullo dejar que me convenciera de tener un tercero. Pero no puedo arrepentirme. Amo a todos mis hijos tanto como amaré a este nuevo pequeño. Mi mayor tiene 8 actualmente, mi segundo tiene 5. Y no, mi esposa rara vez levanta la voz delante de los niños. Odia cuando yo levanto la voz delante de ellos porque los asusta. Todas nuestras discusiones son lejos de los ojos y oídos de nuestros hijos. Mi esposa detesta que peleemos frente a los niños. Aunque no lo creas, ella es el padre más amable entre los dos. Es una mezcla loca la que tiene. Redditor responde. Si tú lo dices, pero honestamente no puedes esconder ese comportamiento. Se derrama en muchas partes de tu vida. Pero si dices que ella está cuerda alrededor de los niños a pesar de decir que se desquitó con un niño de 8 años y sus padres por un accidente, entonces seguro. OP responde. Ella no se desquitó con el niño. Estaba enojada, claro,
pero nunca le gritaría a un niño ni en presencia de un niño. Sé que la hice parecer absolutamente loca, pero no está tan loca como para enfadarse con un niño. Su enojo estaba desplazado porque sabía que no podía estar enojada con un niño de 8 años, pero necesitaba desahogar su frustración. Por eso, se desquitó con los padres cuando el niño no estaba cerca. Redditor. Necesitas ir a hablar con tu médico de cabecera sobre esto. Deberías haberlo hecho justo después del nacimiento del primer bebé cuando ella empezó a actuar así, pero nunca es demasiado tarde para actuar y debes actuar. Ya estás notando los efectos en tu hija, esto solo empeorará y tendrá un impacto profundo en la salud mental de tus hijos. El comportamiento irracional de tu esposa es emocionalmente abusivo para tus hijos. Toma el teléfono y haz una cita con tu médico de cabecera ahora mismo. Ope responde. Absolutamente. 100% me doy cuenta de que esto ya no es algo para tomar a la ligera. Estoy haciendo una cita con un consejero matrimonial como sugirió uno de los comentarios para que no sienta que la estoy llamando loca al sugerir que vaya directamente a un terapeuta. Hablaré con el consejero para que la derive a un terapeuta. Ya no voy a ceder en esto. Redditor responde. Y por el amor de Dios, hazte la vasectomía. Si te está gustando el vídeo, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. Continuamos. Actualización 1. Hola a todos. Hace un mes publiqué una publicación en Reddit sobre cómo mi esposa es extremadamente protectora con nuestros hijos y cómo eso estaba afectando nuestro matrimonio. Esta es una actualización para todos ustedes. Solo un aviso, algunas cosas mencionadas hacia el final de este post pueden ser perturbadoras para algunas personas. De acuerdo, entonces, a la actualización. Decir que las cosas sucedieron es quedarse corto. Mi esposa encontró la publicación en mi teléfono 2 días después de que la había publicado en el sitio. Vio la notificación una noche mientras estaba despierta porque nuestro hijo más pequeño tenía fiebre leve. Creo que al principio asumió que yo estaba teniendo una aventura o algo así que revisó rápidamente mi teléfono mientras yo dormía. No es un problema para ninguno de los dos. Tenemos las contraseñas de los otros y somos libres de revisar los teléfonos de los demás cuando queramos. Simplemente fui demasiado estúpido y olvidé desactivar la notificación en Reddit. Esa noche, mi esposa leyó toda la publicación y los comentarios. Me desperté temprano al día siguiente y no encontré a mi esposa en la cama. Supuse que estaría con mi hijo ya que él estaba un poco enfermo. Revisé su habitación y él estaba bien, pero mi esposa no estaba allí. Busqué por toda la casa y luego la encontré sentada en la sala de estar en completa oscuridad. Encendí las luces y parecía un fantasma viviente. Su rostro estaba lleno de lágrimas y parecía no estar consciente de dónde estaba. Me acerqué a ella asustado por si algo le había pasado. Fue entonces cuando encontré mi teléfono con ella y mi corazón se hundió instantáneamente. Intenté hacerla hablar pero ella simplemente no cedía en absoluto. Después de intentar que hablara durante tanto tiempo, finalmente me miró a los ojos y preguntó, ¿soy peligrosa para ellos? Su voz se quebró y me dolió escucharla así. No sabía qué decirle. Ellos dicen que los mataré. Era como si estuviera hiperventilando y fue aterrador verla así. Ella me dijo que la dejara sola y continuó mirando hacia la nada durante mucho tiempo sin responderme. Los niños se despertaron porque tenían escuela y fueron a buscar a mi esposa como lo hacen todas las mañanas. En cuanto mi esposa vio a los niños intentando acercarse a ella, fue como si viera un fantasma. Parecía aterrorizada y se levantó del sofá y rápidamente se fue a nuestra habitación y se encerró dentro. Los niños estaban confundidos y asustados, así que les dije que los llevaría a casa de sus abuelos hoy y que podrían faltar a la escuela. Estaban emocionados y rápidamente se fueron a prepararse. Mi hija se acercó a mí después de un rato y me preguntó qué estaba pasando con su madre. Ella es intuitiva, esa pequeña. Le expliqué que su madre estaba un poco enferma y necesitaba tiempo para descansar y recuperarse. Ella me dijo que abrace a mami cuando sienta ganas de llorar porque eso ayuda. Realmente no me di cuenta de que mi hija había visto los ataques de ansiedad de mi esposa y me dolió el corazón saber que había sido ajeno a eso. Dejé a los niños en casa de los abuelos antes de regresar a casa. Ya había reservado una sesión con el terapeuta para esa semana después de leer todos los comentarios. Cuando regresé a casa, mi esposa se negó a hablarme, a comer, a moverse o literalmente a hacer cualquier cosa. Estaba un poco asustado de que pudiera intentar lastimarse a sí misma. Pero luego, ella nunca hace nada que pueda lastimarse cuando está embarazada. Lo he notado. Me preguntó dónde estaban los niños y pude ver claramente su disgusto que trataba de ocultar cuando le dije que los dejé en casa de sus padres. Pero supongo que los comentarios aún estaban frescos en su mente y trató de discutir conmigo al respecto. Las cosas fueron difíciles durante casi una semana.
Extendí la estadía de los niños en casa de los abuelos y le pedí a su madre que ayudara explicando la situación. Fueron muy comprensivos e incluso llevaron a los niños a la escuela todos los días también. Le expliqué a mi esposa que había reservado una sesión de terapia y que la llevaría allí sin importar lo que dijera. Esto fue lo único en lo que no me discutió durante toda esa semana. Para ser honesto, fue muy difícil verla llorar sola todas las noches. Tenía ataques de pánico repentinos y a veces la encontraba hablando sola cuando regresaba del trabajo. Empezó a ir a terapia y en las primeras sesiones no parecía haber ninguna diferencia. Ella simplemente guardaba silencio. Estaba de baja por maternidad, así que el trabajo no era un problema. La llevaba a casa de sus padres cada 2 días alternos porque sentía que se estaba sofocando sin ver a los niños y sabía que estaba demasiado conflictuada emocionalmente como para pedirme que la llevara a verlos. Visitábamos con desayuno, pero mi esposa los evitaba como si fuera una plaga, solo los veía desde la distancia. Nuestro hijo hizo todo lo posible por meterse en sus brazos porque la extrañaba y fue la mayor cantidad de tiempo que había pasado sin ella desde que nació. Pero mi esposa comenzó a tener ataques de pánico cuando él intentó hacerlo, lo que a su vez lo lastimó a él. Esa semana fue terrible. Pasé más tiempo con nuestros hijos cuando ella estaba en casa para asegurarme de que supieran que los amamos y que ella los amaba mucho. Les dije que mami necesita ayuda y que está enferma y que estaba haciendo todo lo posible para asegurarme de que esté bien. Después de unas 2 semanas, llevé a los niños de vuelta a casa. Para entonces, mi esposa había asistido a más de 5 sesiones y aunque no todo era color de rosas, empezó a hablar de nuevo con los niños, aunque seguía manteniendo su distancia siempre. Ahora yo era el cuidador principal. Siempre estaba allí para decirme qué hacer porque bueno, ella sabe todo sobre ellos mejor que yo. Volvía a hablar conmigo y con su madre. Fue un poco mejor. Hace aproximadamente una semana, después de una de sus sesiones, ella regresó a casa y me dijo que necesitaba hablar conmigo. Puse a los niños a dormir y nos encerramos en nuestra habitación para hablar. Mi esposa explicó cómo siempre quiso contarme esto pero nunca encontró el momento y que las sesiones de terapia con el doctor finalmente la hicieron darse cuenta de que no era justo no explicarme algo así. Como mencioné en mi publicación anterior, sospechaba que algo sucedió en su primer embarazo que cambió completamente su actitud hacia todo. Y tenía razón. Alrededor de la semana 24, hace 9 años, mi esposa conoció a alguien. Es increíble cómo un incidente cambió el resto de nuestras vidas. Mi esposa aún estaba inscrita en la universidad y había dejado su trabajo a tiempo parcial en un diner debido al embarazo. Aún así, mi esposa frecuentaba el diner para hacer sus deberes y tareas cuando no tenía clases, ya que estaba cerca caminando. En un día así, mi esposa estaba en el diner y necesitaba usar el baño. Se dirigió al baño de mujeres y, una vez dentro, escuchó ruidos y gemidos dolorosos de alguien. Parecía ser una mujer que gemía de agonía. Mi esposa se acercó al cubículo donde estaba la mujer y le preguntó si necesitaba ayuda. La mujer dudó, pero después de un tiempo abrió la puerta para aceptar la ayuda ofrecida. Resulta que la mujer estaba teniendo un aborto espontáneo. Era una mujer de mediana edad y estaba embarazada de alrededor de 17 semanas. Fue un gran shock para mi esposa en ese momento, pero no dudó en arrodillarse y tratar de ayudar a la mujer. La mujer estaba sangrando en el inodoro. Mi esposa intentó ayudarla a relajarse y en algún momento, la mujer se dio cuenta de que estaba expulsando al feto y le pidió a mi esposa que lo atrapara, ya que quería enterrar al bebé adecuadamente y no simplemente tirarlo por el desagüe. Mi esposa explicó cómo sintió que moría cuando tuvo al feto en sus manos. Explicó que tenía el tamaño de su mano y estaba completamente ensangrentado. Envolvió al bebé en un trozo de tela y ayudó a la mujer a ponerse de pie ya que seguía sangrando. De alguna manera, logró llevar a la mujer al hospital donde los médicos la atendieron. Mi esposa se quedó con la mujer todo el día. La mujer perdió el conocimiento a mitad del día, pero una vez que recuperó la conciencia, mi esposa se sentó a su lado para ofrecerle apoyo moral. Fue durante este tiempo cuando la mujer le contó a mi esposa su historia. Explicó cómo su novio era abusivo. Él la había golpeado ese mismo día y ella logró escapar, pero su estómago había recibido un fuerte golpe. Entró en el primer restaurante que vio cuando el dolor se hizo insoportable. La mujer le contó cómo este era el segundo bebé que perdía. Aparentemente, un año antes, había dejado a sus niñas de 7 y 4 años con su novio mientras ella iba a trabajar. Sin embargo, él organizó una fiesta y en lugar de vigilarlas, estaba demasiado ocupado. La niña de 4 años estaba jugando afuera y corrió hacia la carretera al ver a un gato. Un coche que iba rápido la golpeó y murió en el acto. Como padre, me hervía la sangre escuchar cómo otro hombre podía ser tan descuidado con su hijo. No entiendo cómo ella pudo quedarse con ese hombre durante un año más después de eso.
Qué patética excusa de ser humano. Esa mujer le dijo a mi esposa que nadie cuidaría a un niño tan bien como su madre. Le dijo que nunca confiara en nadie más con sus hijos porque nadie se esforzaría tanto como ella por asegurar la seguridad de su hijo. Mi esposa nunca volvió a ver a esa mujer desde ese día, pero ese incidente cambió tanto la química de su cerebro que empezó a ver todo y a todos como una amenaza para nuestros hijos. Todo tuvo sentido porque era tan cuidadosa incluso al caminar durante el embarazo. No puedo imaginar lo que debe haber sido ver un feto sin vida en tus manos. No es de extrañar por qué evitaba cualquier posibilidad que pudiera llevar a eso. También tenía sentido porque nunca podía confiar en nadie más con los niños. Probablemente también confiaba en mí con ellos solo porque me ama y sabía en lo profundo que yo no podría lastimarla a ella ni a los niños. No puedo imaginar lo que debe haber sido estar en su segundo trimestre y tener que entregar un bebé abortado. Mi corazón se duele por ella cada vez que lo pienso. Es enloquecedor como un solo día cambió tanto nuestras vidas. Mi esposa me dijo que amaba tanto a nuestros hijos y que está viviendo por ellos, pero también explicó que está dispuesta a entender que son seres humanos separados que necesitan crecer por su cuenta sin ella. No pretende entenderlo aún, pero sé que necesita tiempo. Hasta ahora, las sesiones han sido un poco útiles en algunos cambios de actitud. Tengo esperanza de que pueda mejorar a medida que continúe con esto. Ella tiene que desaprender años de comportamientos relacionados con el trauma. Estoy seguro de que llevará tiempo. Su terapeuta me da actualizaciones regulares sobre su condición y suena positivo sobre su capacidad para tratar a mi esposa. Así que tal vez no sea tan malo. El doctor ha recomendado ponerle medicamentos para la ansiedad y el estrés después de que nazca el bebé. Ella está programada para dar a luz en una semana. Así que todavía estoy nervioso por toda la situación del tercer bebé, pero no voy a permitir que un nuevo bebé impida que ella asista a terapia. Me aseguraré de que continúe por su bien y por el bien de nuestros hijos. Veamos algunos comentarios relevantes. Redditor. Necesitas una vasectomía ayer. Es absolutamente irresponsable y peligroso permitir siquiera la posibilidad de que una mujer tan gravemente enferma mentalmente vuelva a quedar embarazada. Soy madre de 2 hijos, y en este momento me siento realmente nauseada por la cantidad de daño que tu esposa ha causado a tus hijos. No es daño que podría hacer, es daño que ya ha hecho. La terapia en esta situación es insuficiente. Tu esposa está tan enferma mentalmente que necesita pasar tiempo en una instalación psiquiátrica. Actualización 2. Desinstalé Reddit hace un tiempo para enfocarme en mi familia y recién volví hace poco para darme cuenta de que este post que inicialmente fue bloqueado fue publicado hace más de un mes. Para ser honesto, me asusté un poco cuando vi los comentarios desbordantes llamándome mentiroso y diciendo que todo esto es una historia. Bueno, claro, es Reddit y nadie cree a nadie y entiendo por qué. Gracias por tu amable comentario. Fue refrescante leer uno positivo entre todos los demás. Mi esposa dio a luz hace algunas semanas a un bebé varón saludable. Ella todavía está en terapia y estoy empezando a ver pequeños cambios en su actitud hacia nuestro recién nacido en comparación con las 2 veces anteriores. Me hice la vasectomía como quería y como sugerían todos los comentarios. Al principio, a mi esposa no le gustó la idea, pero terminó aceptándola. Estoy prestando más atención a ella en esta ocasión para asegurarme de que no se sienta abrumada de ninguna manera. Y puedo entender completamente por qué la gente piensa que el incidente con esa mujer es falso, porque como dije, me tomó mucho tiempo asimilar que algo así había sucedido. Pero las mujeres tienen abortos espontáneos en varios lugares todo el tiempo. Mi esposa simplemente estaba ahí en ese momento y ayudó a una mujer que necesitaba ayuda. No sé qué tiene de increíble. Pero no estoy aquí para convencer a la gente de lo que es verdad o no. Solo quería compartir una actualización cuando descubrí más sobre lo que le sucedió a mi esposa. Hola, amigos de Reddit Escrito. Espero que hayan disfrutado de este video. Si les gustó, no olviden suscribirse al canal, darle like y compartirlo con sus amigos. Así nos ayudan a crecer y a seguir trayéndoles más contenido de calidad. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo video.